Santiago 4:3, capítulo 4, versículo 3 de Santiago, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo está eso? A ver, vamos a analizar, porque muchas veces nosotros hemos pedido algo a Dios y no recibimos respuesta. ¿Cuáles son las causas por las cuales le pedimos a Dios y no recibimos respuesta? Aquí bien claro le está diciendo: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hay diferentes maneras de pedir. Señor, te pido que me des un carro. Está bien, pedir un carro, pero ¿qué si no? ¿Cuál es tu actitud cuando es un no? No es porque Dios sea malo, sino que Dios quiere trabajar con cuál va a ser tu actitud en caso de que no te lo dé. Yo, con tal de pagar mi casa y no deberla ya, decidí andar sin carro un buen de tiempo, 3, 4 años sin carro, pero pagando mi casa para ya no deberla. No me gustaba andar pagando rentas y cosas de esas. Entonces, yo le pedí a Dios por un carro y no me lo daba. Y estaba yo 100% seguro que Dios estaba observando cuál era mi actitud. ¿Mi actitud cuál fue? Cuando no llegaba el carro: Señor, bendito seas por siempre, de todos modos. Con carro o sin carro, no me importa. Yo voy a andar llevando tu palabra. No me importa, porque tu voluntad siempre va a ser buena, es agradable y es perfecta. Así que, Señor, y aquí está un testigo, que llovía, tronaba, relampagueaba, hacía un frío tremendo o un calor tremendo, y ahí íbamos a llevar la palabra de Dios. Y mi mente acá empezaba el diablo a querer fastidiar. Y eso que eres un siervo de Dios, y Dios no te quiere dar un carro, no importa. Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada. Después llegó la bendición del carro. Señor, de todos modos te amo, gracias por este carro, pero de todos modos, con carro o sin carro, yo de todos modos te amo. La casa se terminó de pagar, bendito Dios, porque se terminó de pagar. O sea, cuando tú pidas algo a Dios, ten una actitud de que primero es su voluntad. Cuando decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. La voluntad de Dios es primero. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Así que, Señor, tu voluntad es tu voluntad y yo la respeto. Nunca está diciendo: hágase mi voluntad. Muchas veces queremos nosotros torcer la voluntad de Dios. Ahí estamos, Señor, ahí torciéndole, haciéndole manita de puerco para que Dios nos conceda algo que queremos. Y nos olvidamos de que la voluntad de Dios es primero. Aún el mismo Señor Jesucristo, en aquel monte de los olivos, cuando ya estaba a punto de ser entregado, en oración le decía: Señor, si es posible, haz que pase esta copa de mí, pero, ahí viene el pero, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si fuera posible, líbrame de todo lo que voy a pasar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es pedir a Dios, hablar con Dios. Otro de los conceptos es cuando tú, dice aquí la palabra de Dios, pedís y no recibís porque pedís mal. Satanás sabe que la oración es un instrumento poderoso en la guerra espiritual, y Satanás promueve sus mentiras. Satanás es el que es experto en que, si la palabra, en contradecir la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice: no hagas vanas repeticiones,
Y tú no conoces la palabra de Dios que prohíbe las vanas repeticiones. Para empezar, entre orar y rezar es muy diferente el concepto. Solamente los que tienen el poderoso conocimiento de la palabra de Dios dentro de sí vas a decir, voy a orar. Porque decir voy a rezar, ¿sabes qué significa voy a rezar? Es repetir lo mismo. Repetir lo mismo, eso significa rezo. Orar, ¿qué significa orar? Es hablar, manifestar, oralmente. No es lo mismo decir, Señor, gracias por este día. Gracias porque me bendices con un precioso día. Me bendices con salud. Y esta salud la quiero aprovechar en este nuevo día para darte gracias por darme este día con bien. Pero me encomiendo en tus manos para que seas tú quien estés conmigo siempre. Renuévame mis fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Y renuévame el poder y la autoridad que tu Hijo Jesucristo me ha dado para echar fuera todo espíritu inmundo y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Renuévame todo eso, Señor. O sea, eso es orar. Rezar es: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y luego vuelves otra vez: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Dios te salve María, llena eres. Y ahí vas, bolita tras bolita. No sé cómo le llaman, el rosario, el de las bolitas. Cuando Dios dice prohíbe las repeticiones, haz de cuenta, ¿tú cómo te llamas? Vicente. Haz de cuenta, yo te digo, Vicente, tú eres un buen muchacho. Vicente, salud. Tú eres un buen muchacho. Vicente, tú eres un buen muchacho. Vicente, eres un buen muchacho. Vicente, eres un buen muchacho. ¿Cómo te sientes tú? Oye, este loco, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué me está repitiendo todo? Bueno, así está Dios. Yo estoy orando si yo le dijera, oye Vicente, ¿sabes una cosa? O sea, un ejemplo. Si tú estás con Dios, tú le dices a Dios, Señor, yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo me acompañe. Te suplico, Señor, es que no sé cómo me va a ir este día, pero si tú estás conmigo, yo sé que me va a ir bien. No sé a lo que me vaya a enfrentar en este día, pero tu Espíritu Santo, si me acompaña, sé que voy a salir más que victorioso en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Repetí algo? No repetí nada. Yo le dije a él, a Dios, lo que yo quería decirle. Y sabes, Señor, tú que todo lo sabes, sabes que te amo. Padre, ayúdame a vencer lo que tenga que vencer en este día. Él va a estar contigo. De tal manera que tú estás pidiendo algo correcto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Entonces llega el momento y se presenta un conflicto en el día y tú ya no tienes que estar pidiéndole a Dios lo que ya le pediste. Ahora Él te fortaleció en el momento que tú le pediste que te fortaleciera. Y ahora tú, cuando te enfrentes a un conflicto, tú vas a vencer el conflicto en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la solución entonces? Que tú, cuando te levantes, al momento que tú abres tus ojos, lo primero que hagas es decirle, Señor, bendito, aquí estoy, fortaléceme. Tu palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, así dice tu palabra, por lo tanto yo te ruego que me fortalezcas en este día. Porque si tú no te fortaleces, vas a ser constantemente atacado y vencido. O sea, tú necesitas estar fortalecido para que cuando venga el ataque tú eres el que venzas. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿No es lo mismo? Entonces, ojo con lo que decimos, porque muchas veces nos estamos atando a los dichos de nuestra boca. Mateo 18:18. Vamos a ver lo que dice Mateo 18:18.
Mateo 18:18 nos dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que hay un poder de atar y de desatar. Si yo digo, ojo con lo que estoy diciendo: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, que ahora, en este momento, y en la hora en que yo ya esté estirando la pata, como dicen por ahí, que ya esté agonizando en mi muerte, en mi lecho de muerte, Jesucristo no puede entrar, porque tú hiciste una confesión de que era María la que iba a estar en aquel momento y en la hora de tu muerte. Ojo con las ataduras que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y le damos el cerrojo con un amén. Entonces, cuando tú estés ahí en el lecho de muerte, tú tienes que renunciar a todo aquello que te estuvo atando a algo que no era correcto. Si es posible, desde este momento, empieza a pedir perdón por haberte atado a alguien que no era Jesucristo. Una persona que está en su lecho de muerte y que no se ha arrepentido de la atadura de ese rezo, y luego me hablan a mí y me dicen: hermano, ¿puede ir a orar por mi papá que está enfermo? Voy y oro por el papá que está enfermo y no sucede absolutamente nada. ¿Por qué no va a suceder absolutamente nada? Porque hay un derecho legal espiritual rodeando al enfermo. Un derecho legal. ¿Sí me explico? Está el enfermo y está un cerco de protección ajeno a Jesucristo. Porque esa persona confesó un día: Santa María, Madre de Dios, ruega. ¿Qué significa ruega? Que está intercediendo. Es una intercesora. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y acá en 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, que se llama Jesucristo. O sea, es palabra de Dios contra la tradición humana de Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y lo decimos de una manera automática, sin ponernos a meditar el contexto que tiene lo que estamos nosotros rezando, entre comillas. Una atadura de la cual ya no te vas a poder mover tan fácil. Lo advierte bien claro: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Si tú te confiesas que María es tu mediadora, al decirle: ruega por nosotros, allá en el cielo se está atando. Y hay un derecho legal alrededor tuyo, donde si yo voy y te hablo de Jesucristo, estás, como quien dice, un cerco enchamucado ahí alrededor tuyo. Pero cuando tú reaccionas, a mí me sorprende mucho la palabra de Dios cuando dice que aquel joven, el joven que había pedido a su padre, el hijo pródigo, que le pidió a su padre: dame la mitad de los bienes de mi herencia. No, hijo, no te los doy. Papá, por favor, dame la mitad de los bienes de la herencia, quiero poner un negocio.
quiero convertirme en un prestamista. Dame la mitad, tengo ya planes con ese dinero, por favor dame esa mitad de los bienes de la herencia. No, hijo, porque estás muy joven todavía. Pero papá, mira, te voy a demostrar que sí, hasta que el papá lo hartó y dijo, bueno, está bien, aquí tienes los bienes de la mitad de tu herencia. Ahí está la mitad de todos los bienes. Aquí tienes tu herencia. Tu hermano se queda con la otra mitad y tú tienes la otra mitad, aquí la tienes. Solamente anota todo, haz bien las cuentas, administra bien ese dinero. ¿Tú crees que hizo caso el muchacho? No hizo nada de caso al llamado del papá. Aquí cuántas observaciones nos hace Dios en la palabra de Dios. Aquí nos hace Dios muchas observaciones. ¿Y cuántas veces le hacemos caso? Si tú no haces caso al llamado del papá, aquí papá Dios lo que te está diciendo, entonces vas a empezar a fracasar en la vida. Y resulta que este muchacho anduvo de inmediato malgastando ese dinero en placeres, en deleites. Cada día se estaba dando banquetes de lujo y desperdiciaba el dinero en mujeres y en banquetes y con amigos y todo. Muchas veces así caminamos por la vida, hipnotizados, ajenos a la realidad. No tienes dinero y de repente tienes mucho y te vuelves loco. No sabes qué hacer y estás gaste. ¿Sabes qué pasa? Hay un hipnotismo. Y de repente, ese hijo pródigo, si quería pagar algo, sacó una bolsa. Estaba sola. Ya no tenía nada en la bolsa. Ah, aquí tengo mi otra bolsa. Sacó. También está sola. No se dio cuenta que el dinero se le había acabado. Y dice, ya sé, pediré trabajo y me volveré a levantar. Y estuvo tocando puerta tras puerta. No hay. Puerta tras puerta. No hay. ¿Me da trabajo? Puerta tras puerta. No hay. Empezó a tener hambre. ¿Se dan cuenta cómo empieza a haber una consecuencia? No es que Dios haya sido malo cuando empezó a tener hambre. Es que muchas veces nosotros estamos pagando una consecuencia a nuestros errores y malas decisiones que tomamos. Y este hijo pródigo empezó a sentir hambre y siguió tocando puertas. ¿Qué no sabes que hay una hambruna? Que hay una crisis. Vio un hato de cerdos y le dice al dueño de los cerdos, por favor, tengo hambre, deme algo de comer, deme trabajo. Hay una crisis tremenda, no te puedo dar trabajo, pero ¿sabes qué? Aliméntame a los cerdos y come de lo que comen los cerdos. De veras, sí, ándale, ahí tienes tu trabajo. Cuídame a los cerdos, alimenta a los cerdos y come de lo que comen los cerdos. Después de que su papá le había dicho, le había advertido, papá advierte siempre. Un verdadero papá conectado con Dios siempre te va a advertir. Tú tienes que ser un papá verdadero conectado con Dios para que tú puedas dirigir sabiamente a tus hijos. Ese papá le dijo muchas cosas, como Dios te está diciendo a ti muchas cosas aquí en esta palabra. Pero en la obediencia estricta de la palabra de Dios está tu éxito o tu fracaso en caso de la desobediencia. Parcial o total de la palabra de Dios. Cualquier desobediencia se convierte en fracaso en tu vida. Este joven se puso muy contento y empezó a comer junto con los cerdos lo que comían los cerdos. Estaba bien contento y los cerdos se le quedan mirando porque estaba comiendo el muchacho desperdicio y los cerdos bien asustados. Uy, ¿este qué onda? Aquí estamos en el mismo chiquero comiendo con nosotros. Satanás es experto en llevarte a ti a comer con cerdos también.
siempre y cuando tú se lo permitas. Siempre y cuando tú lo permitas. ¿En qué casos estamos comiendo con un cerdo? Muchas veces somos expertos en comer con cerdos y no nos damos cuenta de que estamos comiendo con cerdos. O nos vale de plano estar comiendo con un cerdo. Pero cuando alguien te ofrece droga, ese es un cerdo que te está ofreciendo el recurso para destruirte. Y tú no percibes que estás comiendo con cerdos, que estás conviviendo con cerdos. Están revolcados en el mismo fango. Porque no es el propósito de Dios que ese joven pródigo, hijo pródigo, estuviera comiendo con cerdos. Terminó comiendo con cerdos porque él se apartó de los cuidados y de los consejos que su padre le había dado. No tiene la culpa el padre, porque muchos son expertos a decirle: es que tú tienes la culpa, eres un Dios de amor y mira cómo ando. Lo que pasa es que somos nosotros los que en nuestra rebeldía o en nuestra ignorancia de la palabra de Dios terminamos en un día aceptándole a un cerdo un recurso y terminamos comiendo con el cerdo. Pero te tengo una buena noticia. Dice la palabra de Dios que este hijo pródigo, cuando estaba en pleno momento comiendo con los cerdos, el delicioso bocado de la comida podrida que comían los cerdos, dice la palabra de Dios, y me sorprende, creo que es el versículo que más me impresiona de toda la palabra de Dios. Dice: volviendo en sí, pero volviendo en sí, este hijo pródigo, volviendo en sí, esa palabra volviendo en sí me hizo clic. ¿Cómo que volviendo en sí? ¿Qué significa que es volviendo en sí? Que tenía una vida hipnotizado, que no estaba en sus 5 sentidos. Dice, volviendo en sí, se acordó que tenía un padre. Se acordó. ¿Cómo está eso? A ver, explíqueme a alguien. Dice, volviendo en sí, se acordó que tenía un padre y dijo: ah, ya sé lo que voy a hacer. Volveré con mi querido padre y le pediré que me perdone. ¿Cómo es posible que mi padre, teniendo tantos obreros y estén comiendo mejor que yo esté aquí comiendo con estos cochinos cerdos? Sonó a redundancia, ¿verdad? Cochinos cerdos. Puerco, cerdo, marrano, cochino, lechón. Son 5 palabras distintas y la misma cosa son. ¿Cómo es posible que mi padre, teniendo tantos empleados ahí en la hacienda, en ese rancho, los trabajadores de mi padre comiendo banquete mejor de lo que yo estoy comiendo aquí con estos cerdos? Tú no naciste para cohabitar con los cerdos, entiéndelo bien. En el momento que tú aceptaste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, Dios te rescata de la basura, te limpia con la preciosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Te quita de estar conviviendo con los cerdos y te recibe con los brazos abiertos una vez más. Una vez más, ojo, una vez más. Dice la palabra de Dios que este hijo pródigo, cuando iba llegando a la casa de su padre, lo vio el padre desde lejos. Mi hijo, y fue a recibirlo. Y el hijo ya sabía lo que le iba a decir al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus empleados. ¿Hasta dónde llegó el hijo? Dicho hecho, así fue. Cuando llegó y abrazó al papá: papá, perdóname, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti, papá. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus obreros.
¿Qué le hizo caso el papá? ¿Qué dijo el papá? No le contestó nada el papá. Yo creo que el papá ni siquiera lo escuchó. El papá le habló al mayordomo y le dijo: hey, rápido, rápido, póngale vestido, límpielo, hacelo, tráigale vestido limpio nuevo y póngale un anillo en su dedo y maten al becerro gordo y hagamos fiesta y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ahora vive. Este hijo mío estaba muerto y ahora vive. ¿Por qué ahora vive? Porque ahora está una vez más con su padre. Tú estabas muerto alguna vez y ahora vives, porque tienes un Señor Jesucristo que te conecta con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Ahora tú eres hijo de Dios, porque a través de Jesucristo tú tienes una potestad de ser hecho hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora sí puedes decir con orgullo: Padre, Padre mío precioso que estás en el cielo. Ahora sí le puedes decir Padre, porque es tu Padre. No antes, cuando no conocías a Jesucristo, no era tu Padre, porque Jesucristo no era tu Señor. Y dice el Evangelio de Juan 1:12, que todo aquel que recibe y cree en Jesucristo y le recibe, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tienes un Padre precioso que nunca te va a fallar. Quizá tu padre terrenal te ha fallado, quizá, no lo sé, a lo mejor ni lo conoces siquiera. Eso no importa, créeme que no importa. Cuando conoces a un Padre todopoderoso que está en el cielo, que te ama y que nunca te va a fallar. Amén. Precioso ese momento. Santo. Y ahora sí, puedes decir cuantas veces se te antoje: Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino, pero yo quiero tu reino. No quiero el de Satanás, no quiero el reino de Satanás, porque en ese reino de Satanás ya estuve perdido mucho tiempo en el mundo de la droga. Ya no quiero ese reino de Satanás, ahora quiero tu santo reino. Y ahora sí, Señor, hágase tu voluntad, así como es en la tierra, que sea en el cielo. Si en el cielo no hay cáncer, yo no tengo por qué estar soportando un cáncer tampoco. Dame el poder y la autoridad para vencer toda enfermedad. Salud. Porque si en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay enfermedad, ¿sabían ustedes eso? En el cielo no hay enemistades. ¿Por qué yo voy a estar enemistado con alguien aquí en la tierra? Si en el cielo no hay enemistades, chécate que tú aquí tampoco tengas enemistades. Porque entonces estarías repitiendo una oración sin sentido. Hágase tu voluntad así como es en el cielo, sea en la tierra. Así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. En la tierra hay enemistades, pero en el cielo no hay enemistades. Por lo tanto, yo en la tierra, ¿qué voy a hacer con las enemistades? 3 cosas: perdonarlos, amarlos y bendecirlos en el nombre de Jesucristo. Perdonarlos. O sea, a ti no te corresponde hacer el papel de Dios. Tú no tienes por qué quedarte con el resentimiento producto de una ofensa. Tú no tienes por qué quedarte ahí. Si alguien te ofendió alguna vez, ese es asunto de Dios. Porque Dios dice bien claro en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, ¿por qué Dios dice mía es la venganza? Yo pagaré, dice Dios. ¿Por qué dice Dios mía es la venganza, yo pagaré? Porque Dios no quiere que tú te estés cocinando en tu propio jugo. Tú debes de enfocarte en
estar con Dios todo el momento y no desconcentrarte con problemas en la tierra. Va a llegar la bronca, sí sabes que te va a llegar la bronca. Va a llegar un momento difícil a tu vida, pero tú ya vas a saber qué hacer. Si es una enfermedad, tú vas a ordenarle a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesucristo. Tú ya tienes que estar preparado tú. ¿Cómo te vas a preparar para enfrentar una enfermedad y vencerla? Un familiar enfermo, tú teniendo el poder de Jesucristo dentro de ti. Tú. ¿Cómo podrás tener el poder de Jesucristo para que puedas vencer una enfermedad? Tú siendo compatible con el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo, tú. Pero el que está enfermo, si es un impío, no vas a poder hacer nada. Así me ha tocado muchas personas. Hermano, venga a orar por mi familiar que se está muriendo. Vas y oras. Muchos, ojo con lo que les voy a decir. En el momento en que están en su lecho de muerte, les dices que si quieren aceptar a Jesucristo y dicen que sí, porque ya sienten pasos. Te dicen que sí, pero nunca es tarde para aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Y cuando te dicen que sí, tú lo empiezas a cubrir con la llaga de Jesucristo, porque dice la palabra salud, dice la palabra de Dios que por su llaga somos todos curados. Pero sin embargo, sí dice la palabra de Dios que por su llaga somos todos curados. Y sin embargo la persona no sana de todos modos, aunque lo cubras con la llaga de Jesucristo. Y tú le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué no sanó? Porque me lo quiero llevar. Quiero que esté conmigo. Ahora ya va a estar conmigo. Muchas veces nosotros proclamamos una sanidad para tenerlo sufriendo en este mundo asqueroso cada vez más. Este mundo asqueroso sirve para dos cosas. Ahí te va. Número 1, para vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y segundo, para reprender toda obra de Satanás en este mundo. Vencer y reprender. Vencer y reprender. Así te la pasas, venciendo en el nombre de Jesucristo toda adversidad, y te va a llegar el enemigo tentándote de 1000 maneras y tú vas a reprender en el nombre de Jesucristo. Te van a volver a ofrecer la droga y el alcohol. ¿Sabes una cosa? Ese va a ser tu examen. No se te olvide. Tu examen. En la escuela los alumnos les ponen un ¿qué? Un examen. ¿Una qué? Una prueba. ¿Para qué le ponen una prueba? ¿Cuál es el propósito de la prueba en un alumno, en una escuela? El propósito de una prueba en una escuela es que saber si el alumno sabe para subir de nivel o queda reprobado y se queda estancado donde está. Muchos alumnos tiemblan de miedo cuando saben que van a presentar un examen. Pero tiembla de miedo el alumno que está inseguro por no haber estudiado. Así hay mucho cristiano que tiembla de miedo cuando le llega una adversidad. Tú no debes de temblar de miedo cuando te llega una adversidad. Cuando te llega una adversidad, el Jesucristo poderoso que vive en ti, Él es el que va a vencer, y tú vas a vencer en el nombre de Jesucristo que está viviendo en ti. O sea, tú no vas a vivir en este mundo siendo un mediocre. Porque teniendo a Jesucristo dentro de ti, tienes el poder y autoridad para vencer cualquier conflicto que se te presente en tu vida. Tú estás para vencer, no para ser derrotado. El propósito de este mensaje, de esta enseñanza, es que tú te conviertas en un poderoso soldado del ejército de Dios
que tú puedas vencer cualquier conflicto que se te presente en tu vida. No de que te la pases llorando y lamentando por la desgracia que te llegó. Solamente los mediocres van a estar llorando y lamentando por la desgracia que le llegó. Pero el poderoso soldado del ejército de Dios que yo quiero que tú seas, vas a reaccionar con mucho poder y autoridad de Jesucristo, siempre y cuando seas compatible con Jesucristo. Y en el momento de la adversidad tú vas a poder ordenarle al problema que se vaya en el poderoso nombre de Jesucristo. Ese es el propósito de que estamos viviendo en este mundo. No haciendo tesoros en este mundo. Los tesoros se hacen allá arriba. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de dinero. Los tesoros se hacen en el reino de Dios, no aquí. Tu paso por esta tierra, por este mundo, dos cosas importantes: conocer a Jesucristo, fortalecerte en Jesucristo y actuar con el poder de Jesucristo. Amén. Conocer a Jesucristo, fortalecerte en Jesucristo, porque muchos conocen a Jesucristo pero no se fortalecen en Cristo. Viene la crisis y ahí es cuando, ay, Diosito Santo, por favor, ayúdanos, Señor. ¿Qué ayúdanos, Señor? Ni que nada. Tú ya debes de estar fortalecido por el Espíritu Santo de Dios para cuando llegue el conflicto, tú enfrentarte al conflicto en el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso cada día cuando despiertes, cuando abras tus ojos, Señor, fortaléceme, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Fortaléceme, úngeme con tu Espíritu Santo, úngeme para enfrentar cualquier situación de este día. Cualquier situación de este día, yo voy a poder ser más que vencedor en Cristo que me fortalece, porque con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor. Amén. Más que vencedor. Mucho más que vencedor. El propósito de este mensaje, varones, es que ustedes aprendan a vencer. Que sean vencedores, no perdedores. El que hayas llegado a este lugar estaba en los planes de Dios para que tú aprendieras este mensaje y muchos mensajes más. Amén. Vaya, es una preparación. Cuando Dios prepara algo, no te asombres porque estás aquí en un centro de rehabilitación. No lamentes porque estás aquí en un centro de rehabilitación. No te quejes porque estás en un centro de rehabilitación. Jesucristo estuvo en una situación peor que un centro de rehabilitación para poderse preparar. Estuvo en un desierto por 40 días sin comer. 40 días. Solo. Y lo que es peor, en ese desierto, un Satanás que estaba duro y dale con Jesucristo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le ofreció pan? ¿Por qué el diablo le ofreció pan a Jesucristo? Porque el diablo sabía que Jesucristo estaba en ayuno 40 días. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo contigo? ¿Qué te va a ofrecer? Droga, alcohol, pecado para que te pudras en el pecado. Porque estando en pecado, el Espíritu Santo de Dios se va de ti. ¿Qué es lo que el diablo va a querer? Que Dios no esté contigo. Qué difícil situación, ¿verdad? Te van a ofrecer droga otra vez. Te la van a volver a ofrecer. En pocas palabras, Dios lo va a permitir para que tú presentes un examen.
el examen de la vida. ¿Lo apruebas o lo repruebas? Estoy en una escuela donde los alumnos, la mayoría, reprobaron el examen de admisión de la Universidad de Nuevo León. Y todos estaban ahí en esa escuela estudiando, pero con un freno de mano puesto. Muchos de ellos se preguntaban, ¿por qué reprobé el examen? ¿Qué acaso soy menos que otros? Los que sí pasaron el examen de la universidad son mejores que yo. Y un espíritu de fracaso venía y los abrazaba a esos jóvenes. Qué tremendo esto. Hablé con ellos en pleno salón de clase. Me tomé el momento de 5 minutos para decirles, no. Dios tuvo un propósito para traerte a este lugar. Dios de alguna manera permitió que no pasaras el examen de admisión allá en la universidad, porque de alguna manera Dios quería que llegaras aquí y recibieras un mensaje de que Dios te levanta aún cuando te sientas perdido o caído. Aún cuando te sientas que no sirves, que no vales, Dios recoge todo lo que cree que no sirve, no vale. Dios vuelve a hacer nuevo todo. El propósito de Dios es que llegaras a este lugar y recibieras un poderoso mensaje, y los muchachos se quedaron, ¡ay, no lo sabía así! No lo había entendido así. ¡Qué bueno que está así! La escuela, ojo, la escuela, la mejor escuela, no la hace el nombre de la escuela. La mejor escuela la hacen los maestros que imparten la materia. Eso es lo que hace una escuela excelente, el maestro, no el nombre. Porque puede una escuela llamarse Tecnológico de Monterrey, pero si el maestro es un flojo y no enseña, ¿de qué sirve ese alumno haber pasado por el Tecnológico de Monterrey? O por la Universidad de Nuevo León, o qué sé yo. El maestro es el que te va a enseñar. Yo, por mi condición de tener que trabajar por necesidad para sostenerme en mis estudios, yo trabajaba para pagarme mi universidad y no estaba en la Universidad de Nuevo León. Y llegó un momento en que también me quise sentir menos porque no estaba en la Universidad de Nuevo León estudiando mi carrera de leyes. Pero me sentía bien orgulloso de saber que salí